porque el escenario de guerra es Cuba. Si hay un enfrentamiento entre Rusia, los muertos los van a poner los cubanos. O sea, la irresponsabilidad está en el régimen. Díganme si no es más intervención que sin hablar contigo diga internacionalmente: yo hago maniobra en mi patio, que es Cuba, a 90 millas, porque ese patio es mío, esa jevita es mía, me la como cuando me da la gana porque yo la pago. Resulta que veo cierto entusiasmo con esto que está pasando con Rusia. Hay gente que me ha escrito y que me ha compartido el post de lo que está pasando entre Rusia y los Estados Unidos, las tensiones que hay. Y yo quería dar mi opinión sobre eso. Resulta, señores, que en la ampliación de la OTAN se está considerando incluir a Ucrania. Pero Ucrania está en los predios de Rusia. Porque Ucrania, como ustedes saben, con su capital Kiev, uno de los principales centros industriales, incluso de la aviación, incluso militares, de la antigua Unión Soviética, porque Ucrania era parte de la Unión Soviética, que cuando se independizan las naciones, pues es Ucrania, y está ahí. Pero en la frontera entre Rusia y Ucrania siempre ha habido tensión a partir de que Ucrania decide ser aliado de la OTAN, del occidente. Y geopolíticamente eso para Rusia es un problema. Pero mientras estuvo Trump, ese problema se mantuvo. Ya llega Biden y así como Putin con Obama, porque el problema es que cuando hagamos análisis veamos lo que pasa con anterioridad para que nos pongamos en contexto. Así como Putin con Obama le entró a Crimea, ¿verdad?, y se anexó Crimea, así mismo, pues ya sabe que quien está en la Casa Blanca es Obama, punto 2. Y cuando Obama estaba, no le hizo nada a Putin por anexarse a Crimea, por entrarle a Crimea, por participar cuando Siria, ¿verdad? Pero resulta que ahora está Biden y vamos a presionar, vamos a llenar la frontera con Ucrania de efectivos militares. Porque este es un flojo. Esta es la segunda parte de aquel. Yo recuerdo la frase de Obama: Putin sabe dónde está la raya roja. Y Putin, la respuesta, recuerdo: la raya roja está aquí, vengan a cruzarla. Y le entró a Crimea, y ahí está. Pues así quiere entrarle a Ucrania. Y como es lógico, Ucrania dice: ey, OTAN, ven acá, me van a dejar solo con este loco que me entra y que tiene fuerza militar para entrarme. Y que me necesita porque no quiere un centro militar en sus alrededores, en sus predios, cerca de él, con frontera con él, no lo quiere. Pero que es lo simpático. Cuando los Estados Unidos dicen: hey, Putin, Rusia, usted está concentrando. Cuando la OTAN se manifiesta y dice que no va a permitir maniobras militares que pongan en peligro la soberanía de Ucrania, ¿qué responde el Kremlin? Pues estoy yo considerando trasladar efectivos militares y tecnología militar para Cuba. Pues entonces los Estados Unidos fija su posición y dice, miren aquí, Estados Unidos: posible despliegue ruso en Latinoamérica es fanfarronería. Eso es lo que después responde. Por supuesto, de Venezuela, bueno, por ahí saltó Guaidó. Por supuesto que hace rato que están haciendo convenios militares con Venezuela. Con Cuba, el armamento de Cuba, ustedes lo pueden ver, señores, que me lo ha mandado Ultra y lo han puesto en la directa de Ultra. Los aviones todos desbaratados, tienen un solo avión de combate activo y hace rato ni vuela, no tienen lancha de guerra, todo eso es mentira, la mitad están rotas. Claro que necesitan, pero Estados Unidos le dice a Rusia: si ustedes hacen eso, si vienen a Venezuela o a Cuba, pues la respuesta será decisiva. Esta gente no le creen a Estados Unidos, saben la flojera de la Casa Blanca, porque saben que lo mismo hizo Obama y al final le entraron a Crimea y no dijo nada. Pero lo triste de eso es para los que se están embullando con que eso constituya un problema de seguridad nacional y que Estados Unidos por fin diga: pues yo cambio el régimen para que no me amenacen más. Estados Unidos tiene su base naval ahí. No necesita cambiar el régimen para que no amenacen. No lo necesita. No va a ser un problema de seguridad nacional porque ellos tendrán que decidir si lo permiten o no y tienen el armamento, tienen la fuerza, tienen la tecnología para responder.
Eso es lo que yo entiendo, esa es mi opinión. Pero lo más grave aquí, y es mi mensaje a los que viven dentro de Cuba, nuevamente somos la prostituta del escenario internacional, la jevita, la mulatica que está buena, la jinetera. Resulta que cuando la Unión Soviética y los Estados Unidos, la crisis de los misiles, porque en Cuba había misiles, en ningún momento Cuba dijo, hey, espérense, si es un problema por yo estar, yo no voy a poner en peligro a mi población, porque el escenario de guerra es Cuba. Si hay un enfrentamiento entre Rusia, los muertos los van a poner los cubanos. O sea, la irresponsabilidad está en el régimen que permita que esa presión se esté hablando de territorio cubano y no le pare el coche a Rusia, le diga a Putin, oye, a mí tú no me cojas para tu relajo, a mí que me importa Ucrania, son mis cubanos. Eso haría un presidente electo democráticamente que defienda los intereses de la nación y la soberanía, tanto que ellos lo hablan. Díganme si no es más intervención que sin hablar contigo diga internacionalmente yo hago maniobra en mi patio, que es Cuba. Díganme qué poco favor le hace a la autoridad del régimen cubano frente a la potencia rusa. Putin seguro que no le van a decir que no porque es su patio, porque le debe dinero y además lo calza con los chinos, pues dice internacionalmente, si tú no me sacas a los efectivos de Ucrania, si tú me sigues diciendo que yo no puedo entrar a Ucrania, yo, sin consultar con los cubanos, te cuelo a los militares míos y a mis efectivos militares y a mi tecnología a 90 millas, porque ese patio es mío, esa jevita es mía, me la como cuando me da la gana porque yo la pago. Eso es lo que le dijeron al mundo y ese poco favor se hace el régimen para que no engañen más a la gente. Nosotros cuidamos la soberanía del ataque de los Estados Unidos. Y estamos así por el derecho a la libre decisión y a la voluntad de autodeterminación de los pueblos. Oigan toda esa muela. Y se para un ministro ruso, tampoco ni Putin, y dispone del territorio nacional cubano para echarle miedo a Estados Unidos en geopolítica. Usted me entra en Ucrania o me defiende Ucrania y yo te ocupo Cuba, porque Cuba es mía. Eso es en lo que yo quiero hacer énfasis, en la mentira, en la doble moral, en que no quiera ningún pueblo, en que nunca han sido soberanos del 59 para acá. Primero se la regalaron a los rusos, después a los mismos chinos, después a los venezolanos y de nuevo ahora a los chinos y a los rusos. Nunca hemos sido soberanos después del 59. Es una gran mentira. Y si no quieren hacer acuerdo con los Estados Unidos, es porque los Estados Unidos en su política imperial y también hegemónica, pero también, porque también defienden sus intereses, no va a permitir que se cuele otra potencia, pero te exige como mínimo democracia y estabilidad social y prosperidad y libertad de expresión y libertad económica. Por eso no es con Estados Unidos. No es porque Estados Unidos sea una potencia y no te permita hacer lo que tú entiendas, ni respeta la voluntad del cubano. Eso es mentira. Es porque Estados Unidos no se puede prestar por su política interna y por sus valores para que haga negocio contigo o acuerde contigo. Por eso es todo esto. Por eso esto hay que ponerlo en contexto, para que los que siguen hablando de quitar el embargo, para los que siguen hablando de diálogo, entiendan que quien no quiere diálogo y quien no quiere que le quite el embargo es el régimen de Cuba, que se regala por 4 pesos a las potencias del Oriente como Rusia y China, al punto de poner al borde de una guerra en Cuba, porque es en Cuba que va a haber la guerra. Es a Cuba que van a entrar los marines si entran los rusos. Y es a los cubanos que van a matar. Bueno, pues no le importa que sea en Cuba la guerra, porque tienen que responder a los intereses de las potencias que los patrocinan. ¿Por qué no creo que Estados Unidos va a intervenir nada? Y si le da la gana a Putin, le entra a Ucrania y mete un portaaviones en Cuba. ¿Por qué? Porque miren las medidas que ha hecho Biden en un año que ya lleva en la presidencia. ¿Qué ha hecho? Póntela ahí las medidas. Hacer sanciones contra funcionarios cubanos. Oigan eso. Tener parado en que todavía no habla de la recarga. Sigue bajando. Ahí están las medidas. Sí. Medidas pendejas. Y con la misma abre licencia en la OFA para que la gente vaya a hacer negocio en telecomunicaciones y en venta de productos por internet. Y en abrir aerolíneas, acaba de pedir otra aerolínea para 170 viajes semanales más y se la van a dar porque por algo la piden.
y en abrir vuelos y en abrir destinos y en que no hay problema y vamos a hablar y vamos a conversar. Por eso es que Putin está tan tranquilo y por eso no le tiene el más mínimo respeto. Pero con Mr. Trump no había el invento ese. Con Mr. Trump no había ese invento. Ahí le vas a poner las pocas medidas. Yo las voy a publicar en Facebook, como publiqué esta tarde las que hizo Trump. Una lista de medidas de Trump. 240 medidas desde 2017. Viene. La mayoría cuando Trump. 4 o 5 con Biden. Lo que se le agradece que no ha quitado las de Trump. Pero emitiendo licencia para hacer negocios, permitiendo viajes, emitiendo licencia a unas supuestas pequeñas aerolíneas para que comiencen los viajes a Cuba. O sea, por un lado yo supuestamente te sanciono. No, a policía tal, a la fuerza especial, pero a fulano le doy una licencia para que abra una línea y mande paquete y lleve gente. Olvídate eso. Porque eso es lo que quiere el régimen. El régimen quiere billete. Y mientras ellos se lo den, ¿qué le importa que le sancione? ¿Y por qué estos análisis son buenos? Porque nosotros ahora en este año, si Dios lo permite, en agosto, vienen las elecciones congresionales. Y he escuchado en algunos space, como se está hablando, vamos a limpiar la casa. Hay que acabar con los rinos. Con estos representantes no hemos logrado nada, ni se va a lograr nada. No estoy de acuerdo. ¿Y por qué no estoy de acuerdo? Primero, porque tenemos que ganar el Congreso, porque cuando Trump no teníamos la mayoría en el Congreso, no teníamos la mayoría en el Senado, y era él solo contra Congreso y Senado. Si nosotros tenemos ahora que Biden tiene 58% de los demócratas no aprueban la gestión de Biden. En el medio de todo esto, si nosotros logramos la mayoría en el Congreso de los republicanos y logramos la mayoría después del Senado y la Casa Blanca con un republicano, pues nosotros tendríamos todo a favor para revertir todo esto. Pero para los que, y fíjense cómo sustento esto. Miren lo último que se publicó con respecto al congresista Mario Díaz Balart. Póntelo ahí, George. El soporte del presidente Trump al representante Mario Díaz Balart. ¿Verdad? Su endorso, su soporte, que él lo respalda. Vamos a decir ahora que el presidente Trump es tonto. Vamos a decir ahora que el presidente Trump se deja manipular. Vamos a decir ahora que Trump no sabe, que lo está engañando. No es momento. Yo apoyo a todos los candidatos republicanos, pero a ninguno que vaya en contra del asiento que ya tengamos. La congresista María Elvira, yo llevo un mes esperando, más de un mes, casi 2 meses esperando una reunión que le pedí. No es momento para mí. Bueno, no tendrá tiempo. Ahora eso me va a llenar de rabia. Pronto la veré si ella puede y si no puede, no. Cometió una pifia, una novatada, diciendo que o Biden o ella ponía la internet, la cometió y se le critica y se le criticará siempre, porque es mi opinión y la voy a defender. Pero eso no me hace ahora decir que es una rino, que la vamos a quitar. No, porque yo quiero que su asiento se mantenga y apoyar a todo el que vaya contra un asiento demócrata. A mí me interesa la libertad de Cuba. Y para la libertad de Cuba yo entiendo que es mucho mejor escenario una mayoría en el Congreso y una mayoría en el Senado. Y voy a apoyar toda la política norteamericana que vaya a favor de la libertad de Cuba. Esa es mi postura hoy. No soy ciudadano americano todavía y sufro por lo que pasa en Cuba. Así que todo lo que vaya en contra del régimen, que venga de la política norteamericana, lo voy a apoyar, y todo lo que vaya a favor del régimen, que venga de la política norteamericana, no tengo el dilema moral, porque no soy norteamericano, lo voy a criticar. Me parece que en este momento todo el aspirante que pretenda ir contra un escaño que ya esté dominado por o que ya esté con un republicano, debiera replantearse ir contra un demócrata en otro distrito y recibirá todo nuestro apoyo, aún sin conocerlo, si es republicano, porque queremos ese Congreso republicano en mayoría. La mía es que en Cuba, aparentemente, porque no lo he comprobado, va a ser mucho más fácil nuestra pelea contra Cuba con una mayoría republicana.
si no lo ven como una estrategia, si no lo ven como el deseo de un cubano de que Cuba sea libre y que entiende que aparentemente con la mayoría republicana podemos lograr mejores sanciones y mejores medidas contra el régimen, bueno, pues no lo vean, pero esa es mi postura y yo se las explico. Así que por favor, a todo el que conozco, evitemos ese tema. Mi apoyo total y absoluto a todos los aspirantes republicanos en distritos donde hoy esté un demócrata. No participo en campañas de republicanos, amigos míos o no, comparta con ellos o no lo que piensan, incluso si respete lo que hacen, no me parece hoy la postura de ir contra otros republicanos. Me parece que hoy la postura de ir contra los demócratas para lograr más escaños. Usted es republicano y usted es bueno, vamos en el distrito de un demócrata.